Muy buenas tardes, estimados participantes. Estamos entrando a la tercera semana y principalmente vamos a trabajar lo que va a ser el PAP, el Producto Académico Final. En esta tercera semana ya se debe trabajar con el protocolo que nos vino desde la Universidad Pedagógica. Les recuerdo que en la segunda semana ustedes están presentando lo que son las categorías, desarrollando ya el tema en la parte central del PAF. Terminado todo aquello, revisado todo aquello, ustedes ya tienen que hacer la construcción completa de lo que va a ser el PAP. Entonces, comparto mi pantalla para que podamos de alguna forma saber el procedimiento que vamos a tener respecto a, al trabajo a realizar. Muy bien. Entonces, como ven ustedes, este es el protocolo que tenemos de presentación para todo el desarrollo final de lo que es la actividad de la elaboración del PAD, ¿no? Esta debe contener una carátula, la parte de agradecimiento dedicatoria, no es tan obligatorio, pero sería nomás necesario colocarla, un resumen con ciertos pasos que debemos tener, el índice, la introducción, desarrollo del tema, las conclusiones y la bibliografía. Este protocolo nos va a indicar la forma como tenemos que incidir en la utilización de una experiencia que nosotros hemos vivido a través de los 4 módulos y la aplicación de lo que es educación virtual. Eso tiene que ser claro, concreto al momento de incidir en el trabajo que vamos a realizar a través de la construcción del PAD. Comenzamos con la carátula. Tenemos todos los datos que ustedes tienen en la presentación semanal que hacen de sus actividades. El Estado Plurinacional de Bolivia en un tamaño de letra 12, nombre del Ministerio de Educación, tamaño letra 18, perdón, en ambos, nombre y logo de la Universidad Pedagógica en tamaño 16, título del artículo académico, que tiene que tener un tamaño de 14, no debe exceder 10 palabras. Esto vamos a tener, bueno, en contacto conmigo, mucho cuidado, porque tiene que expresar algo significativo de lo que va a ser educación virtual. La postulación a grado académico, como es el diplomado, en letra 12, el nombre del postulante, tamaño 12, nombre del tutor, tamaño 12, lugar, tamaño 12, aquí es Sucre, Bolivia. No es El Alto, no es La Paz, no es Cochabamba, es Sucre, Bolivia, tomar en cuenta. Y el año 2021, tamaño 12 también, ¿no? Esto un poco del lugar de procedencia, ¿no? La Universidad Pedagógica se encuentra en Sucre, entonces ahí es donde incide todo el trabajo que se va a desarrollar. El resumen es una página y en esta va a expresar de manera sintética, como dice, resumida, expresiva, que al leer uno entienda, ¿no? Ahí que va a contener las ideas centrales del proceso de cada uno de los capítulos de lo que tú estás elaborando en el desarrollo del tema. El tema obviamente que es educación virtual, ¿ya? Esa es la temática, pero de acuerdo a la experiencia le colocaremos un título que esté relacionado a eso también desde tu área de formación, ¿está bien? Entonces, estas ideas tienen que tener una secuencia lógica cuando hacemos el resumen que expresa todo ese conjunto de trabajo. Esta tiene que ser de manera ordenada, precisa, clara y concreta al momento de expresar el sentido de tu trabajo, ¿no? Al final hay que escribir 3 o 5 palabras claves. Podríamos decir palabras que se van repitiendo o aquellas que son recurrentes a la acción de lo que es educación virtual, ¿no? El resumen lo tienes que presentar en castellano, en una hoja, en una plana, y en otra plana la lengua originaria. Si estás en Cochabamba, será en quechua. Si estás en La Paz, en aymara. Si estás en el norte de Potosí, seguramente estarás colindando entre aymara o quechua, ¿ya? Va a depender mucho del lugar donde tú estés, pero debe haber sí o sí. Esto de la lengua originaria lo vamos a dejar un poco hacia el último. Vamos a trabajar el resumen en la parte
castellana para luego hacer la traducción antes de terminar el trabajo final. El índice, debe ser una presentación ordenada y secuencial del contenido curricular, donde desde la introducción se toma en cuenta para la presentación de toda esta secuencia de lo que el protocolo nos presenta, ¿no? Si algún gráfico va a ayudar a tu trabajo a comprender mejor, a profundizar mejor de lo que tú estás, pues lo vamos a poner también en el índice para que sea el lugar preciso que el lector pueda inmediatamente tener un tiempo de lectura y de observación de lo que corresponde. La introducción. Desde este arábico ya hacemos, ¿no?, la colocación en nuestras páginas, ya la numeración se iniciaría. Esta introducción debe tener de 2 a 3 páginas, ¿ya? ¿Qué contiene esto? Todos los aspectos centrales, pero mencionando ciertas características que no son necesariamente del trabajo, pero que están relacionadas, ¿no? Primero, del contexto. El contexto es tu país, el contexto es tu departamento, tu contexto es la comunidad donde trabajas, tu contexto es tu aula. Ese es el lugar preciso donde está desarrollando. Si mencionamos nosotros Bolivia, desde marzo del 20, hemos iniciado haciendo educación, o nos han cortado y hemos iniciado lo que es educación virtual. Ahí se ha hecho un problema. ¿Qué hacemos los maestros? ¿Cómo podemos continuar con la educación? Y hemos utilizado la virtualidad. Ahí a partir de eso nos hemos marcado ciertos objetivos. Llegar a los estudiantes a distancia utilizando la parte virtual, ¿no? Entonces, ahí hemos empezado a dar la metodología, las técnicas, instrumentos virtuales en los cuales en grupo de trabajo, el claustro de maestros, ¿no?, o la misma institución o la misma experiencia de otras han aportado para que nosotros podamos tener ahora una realidad de educación virtual, y con lo que hemos ido aprendiendo durante todo este tiempo para ver la calidad de educación virtual que debemos dar, va penetrando dentro de ese proceso, ¿no? Se puede tomar en esta contextualización los decretos o las resoluciones ministeriales que determinan que debe haber educación virtual cuando estemos en temas de pandemia, ¿no? Entonces, esta presentación debe ser sucinta, como dice, y que permita al lector tener un panorama general para llegar a tu propuesta. Luego, como ya hemos visto la anterior vez, desarrollamos el tema, ¿no?, entre 10 a 15 páginas. Exclusivamente aquí es trabajar los hallazgos que tú has tenido a partir de lo que es tu trabajo de investigación del módulo número 4, que tú ya lo tienes. Ya lo tienes categorizado y solamente tienes que hacer la triangulación de la información. Cuando hablamos de triangulación es que partes de una realidad, la realidad de tu experiencia como maestro. Partes desde la realidad de los estudiantes o de los maestros a quienes has hecho las entrevistas, el cuestionario, recabando información respecto a lo que son las categorías que tú has elegido, ¿no? Segunda situación. La tercera, todas aquellas investigaciones, todas aquellas... la revisión bibliográfica de algunos conceptos que te va a ayudar a proponer en este artículo académico ciertos conceptos que tú desde tu realidad has ido desarrollando. Entonces, esa triangulación se debe notar en este proceso. Entonces, yo me remito un poco al anterior video para que ustedes tengan con claridad este desarrollo del tema. No me quiero olvidar que todo esto, esta elaboración, este proceso debe ser en normas APA. Luego tenemos las conclusiones que deben ser de 1 a 2 páginas. Aquí se tiene que hacer un énfasis en 3 momentos. Las afirmaciones concretas que surgen a partir de el estudio que tú has hecho, ¿no?, del diagnóstico que tú has hecho, de la investigación que tú has hecho, ¿no? Dices, muy bien, es importante conocer, profundizar, practicar lo que va a ser educación virtual. Entonces, eso te hace afirmar que todo el proceso que tú presentas, hay ciertas lógicas que se deben trabajar dentro del proceso. ¿Está bien? Una segunda, ¿cuáles han sido los mayores aprendizajes para que la educación virtual sea ya un complemento dinámico, activo, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje o dentro de los procesos educativos?
Si de alguna forma volvemos a una educación presencial, eso quiere decir que no vamos a dejar de lado la educación virtual. Sería trabajar los dos procesos, pero ya conociendo las características para llegar en medida al aprendizaje un poco más profundo del estudiante. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás a partir de una práctica que tú has tenido, proponiendo, sigue en tus conclusiones, que debe haber una característica en trabajar de manera presencial y semi virtual, porque esto ayudaría a canalizar más el aprendizaje, ¿no? Y un tercer aspecto, ¿ya? Que es un poco, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es necesario todavía profundizar? ¿Qué es necesario todavía tocar o aprender o elaborar ciertas metodologías para que haya de verdad un aprendizaje metodológico virtual con calidad? Entonces ahí te va a hacer llegar a ciertas conclusiones bastante sólidas para comprender en tus conclusiones qué es lo que tú llegas al final a determinar, a concluir, ¿no? Y la parte bibliográfica, ¿no? Donde tienes que utilizar las normas APA, ¿ya? Donde ahí la característica la vas a tener en dos sentidos, ¿no? Aquellas que vas a tener textos de apoyo con las cuales vas a trabajar. Alguno tendrá un libro que habla sobre lo que es educación virtual, educación a distancia, o aquellas que encuentras en la nube, navegando. Entonces, esas características de colocar la bibliografía también van a ser importantes. Eso tú ya lo has practicado, la conoces, entonces en secuencialidad lo tienes que desarrollar, ¿no? Entonces, este proceso metodológico, perdón, este proceso del protocolo tiene que ser estructurado de una manera que te lleve a afianzar. Una primera parte, lo vamos a nombrar que va a ser un borrador, un bosquejo general que vas a hacer y de eso te daré las observaciones. A partir de esto te pido por favor que todos los trabajos que debes presentarme de aquí para adelante lo tienes que hacer en Word para que yo pueda jalar tu trabajo, abrirlo e inmediatamente hacerte las observaciones y devolucionarte, ¿no? Entonces tú ya vas a tener ahí las características, algunos cambios, algunas observaciones, algunas ampliaciones, algunas cosas lógicas que deben funcionar. O en algún momento diré, no entiendo lo que me estás diciendo o lo que estás expresando, entonces hay que hacer una retroalimentación. Como es un trabajo final, que es como para egresar del diplomado, tenemos que tener ciertas características muy interesantes e importantes para que eso sustancialmente sea un artículo que apoye a construir una educación virtual de calidad. Muy bien, entonces, gracias. A cualquier pregunta estaré dispuesto a estar contestándoles, ¿no? Un abrazo. Gracias.